El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El gobierno sigue con su estrategia de decir que la economía española va muy bien, aunque las familias comprueban que la compra y la vivienda cada vez les sale más cara, y el número de personas en riesgo de pobreza sigue siendo muy elevado, alrededor de 9,4 millones. Hay que recordar que el umbral de la pobreza se sitúa en unos ingresos de 12.220 euros anuales por persona. Por otra parte, en España seguimos con propuestas crecientemente intervencionistas. Podemos ha sugerido esta semana poner un impuesto del 57% a los beneficios de los bancos y ha criticado, a su juicio, el elevado sueldo de Ana Botín, porque dice que le da mucho poder. Está claro que no saben que la economía española se hundiría sin los bancos y que el sueldo de los directivos de una empresa privada lo aprueba el Consejo de Administración. El Estado no tiene ningún derecho a meterse ahí. En esta línea de intervencionismo, esta semana hemos conocido los resultados de Telefónica y de Indra, dos compañías privadas en las que el Estado ha entrado en su accionariado con Sánchez. Sus resultados han sido muy dispares. Telefónica ha perdido 4.318 millones en 2025 como consecuencia del ERE y de su salida de Hispanoamérica, e Indra ha ganado 436 millones, un 57% más que el año anterior. Por otra parte, hemos conocido el anuncio de Yolanda Díaz de renunciar a presentarse a las próximas elecciones como cabeza de lista de Sumar, algo que algunos ya están interpretando como un adiós también a su puesto de ministra de Trabajo. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Jordi. Y a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad San Pablo CEU y de la Universidad Villanueva. Bienvenido, Rafael. Hola, buenos días. Oye, pues si os parece empezamos con esta cuestión. Bueno, esta semana Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, fue entrevistado en Onda Cero. Bueno, se le entrevista con mucha frecuencia, ¿no? Pero bueno, parte de la estrategia del gobierno yo creo que es decir que todo va muy bien, aunque se admite que hay cosas que podrían ir mejor, eso lo decía el propio ministro, ¿no? Pero bueno, sabemos también que a pie de calle pues esto choca un poco a veces, ¿no? Entonces, Santiago, ¿a ti qué te parece? En fin, si realmente pues tiene sentido mantener esa visión que parece muy optimista de la economía o no lo tiene, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que contrasta, ¿no? La situación de la macroeconomía y las cifras con lo que realmente pues gran parte de las familias siente en este momento. Yo sí que creo que todos reconocemos que la economía está creciendo con fuerza, la macro, sobre todo por varias razones, probablemente pues un mix energético que nos ayuda, una entrada de población inmigrante que lógicamente con el consumo adicional que aportan y la demanda que aportan pues mejoran la situación favorable del turismo y de otros sectores de servicios no necesariamente turísticos, que también nos va bien. Entonces la macro realmente podríamos decir está en una situación bastante favorable y sobre todo si lo comparamos con nuestros vecinos, ¿no? El problema es que evidentemente eso no llega a lo que llamamos los economistas la microeconomía. Eso no se nota en los salarios porque ha habido una serie de disfuncionalidades sobre los que no se han producido actuaciones suficientes. Se perdió poder adquisitivo con la inflación que vino con la guerra de Ucrania. Es decir, eso es evidente y sigue siendo preocupante la situación sobre todo de algunos productos básicos que molestan y que están generando algún tipo de debate público de que realmente se ha encarecido. El tema de la vivienda es un tema que yo creo que lo hemos tratado tantísimas veces, sobre el que aún no se está actuando con suficiente energía para que realmente al menos dejen de crecer los precios, porque probablemente pensar que van a bajar a lo mejor no es lo ideal, porque podría ser el crash de una burbuja, pero si no construimos vivienda, si no practicamos política de vivienda activa y se tiene que llevar, sobre todo de las generaciones más jóvenes, una parte muy significativa de su salario, de un salario además bajo, porque no estamos teniendo la productividad necesaria, crecemos en la macro, pero no crecemos en lo que es productividad, pues la verdad que estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Y que no se siente a pie de calle. Y la última, la percepción de que todo va bien no es así. La verdad es que fue un accidente muy desgraciado, pero nos despertó, el accidente del Albi de Delirio nos despertó de que la situación en las infraestructuras necesitan una inversión que no ha habido durante años y que el país en algunas cosas no está funcionando, ¿no? Entonces, realmente yo creo que habría que matizar mucho ese mensaje de que, por supuesto, la macro crece, pero yo enfatizaría mucho más que hay que hacer muchísimas cosas para que la gente lo sienta, ¿no?
Rafa, a lo mejor, bueno, la idea es decir, vamos a decir que todo va muy bien, ¿no? De forma que eso en el sentimiento general, pues a lo mejor cale, y de hecho pues cala en algunos ambientes, ¿no? Pues que la cosa pues va bien y España va bien, digamos, ¿no? Pero bueno, la realidad, esto que salía del índice de pobreza, ¿no? Digo, pues 9,4 millones, no sé, y sobre todo lo que cualquiera puede percibir en la cesta de la compra, por ejemplo, ¿no? O sea, son detalles que hacen pensar que que algo hay que cambiar, ¿no? Sí, la verdad es que la población total que está en riesgo de pobreza es el 26% de la población total, que es una barbaridad y que además está estancada desde el año 24, se ha mantenido ahí, o sea que no ha bajado. Y añadiendo a lo que ha dicho Santiago, hay un tema muy importante que es el crecimiento de la población, que rompe con las costuras de la economía. Este crecimiento que este año podemos llegar a los 50 millones de habitantes por el incremento de población es un 1% anual, o sea, unos 500.000 al año. Y este crecimiento hace que las infraestructuras, que la vivienda, que la cesta de la compra, que la demanda de servicios pues aumente, y lo vemos también en las colas que hay para servicios sanitarios. O sea que efectivamente crece la economía porque aumenta la población y porque esto hace que haya más gente trabajando, pero el bienestar no mejora. Hay crecimiento y no hay bienestar. Yo creo que el Ministerio de Economía confunde crecimiento y bienestar. Santiago, salía esta semana, es un argumento muy utilizado por partidos de izquierda habitualmente, ¿no? Estos ataques a la banca, ¿no? Que bueno, a veces uno puede pensar, a lo mejor no, pues ni siquiera merece la pena comentarlo porque es precisamente lo que se quiere, ¿no? Que se comente estas cuestiones, ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad también para hablar esto que decía Podemos de poner un impuesto del 57% de los beneficios de la banca y tal. O sea que es una buena ocasión para explicar la importancia que tiene el sistema financiero en la economía española, ¿no? Porque bueno, a los bancos pues se les critica mucho y a menudo con razón, ¿no? Porque pues a veces pues se cometen errores y abusos que no debían cometerse, ¿no? Pero claro, tiene una importancia capital en la economía española, ¿no? Bueno, sí, yo creo que no reconocer el papel de las entidades financieras, de los bancos en nuestro país, en muchos momentos. Es decir, no olvidemos en la pandemia se hizo un esfuerzo, por ejemplo, adicional, ¿no? Para mantener la liquidez. Es verdad que había un sistema de garantías del Instituto de Crédito Oficial, etcétera, pero que realmente está aquí también para contribuir. Y yo creo que queremos que los bancos sean solventes y sean rentables. Lo que no queremos son bancos que nos generen problemas, ¿no? Y yo creo que en los últimos 10 años pues hemos tenido unos bancos muy saneados, unos bancos muy internacionalizados, unos bancos que son ejemplo para muchos otros países y que temen a nuestros bancos porque tienen esa fortaleza. Y yo creo que hablar de la remuneración de un ejecutivo que probablemente está por debajo de la de muchos bancos internacionales, me parece que no corresponde. Es decir, yo creo que es un ejercicio de demagogia porque pienso que si queremos tener bancos competitivos, querremos tener el mejor capital humano, queremos tener los mejores directivos en un mercado competitivo, y el mercado competitivo tú tienes que ofrecer pues los salarios y las remuneraciones que marca el mercado. Es decir, y que además ha marcado el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. Es decir, que eso no es un capricho. Hace una semana se criticaba al presidente de una cadena de supermercados muy importante, también por parte del mismo grupo, y la verdad es que uno no lo entiende tampoco. Es decir, que son personas que están contribuyendo al país y esa es la sensación que tenemos todos. Por supuesto que a lo mejor puede haber en algún momento de la historia, empresarios que han sido especuladores o no han actuado bien, pero me parece que las dos referencias, tanto la de Mercadona como la de Santander, no proceden en absoluto. Son personas que contribuyen y sus empresas contribuyen enormemente a la calidad de vida de nuestro país. Uh-huh. Rafa, aparte de lo que quieres comentar sobre esto, pero bueno, esta semana hemos visto, puede ser un buen momento para hacer un pequeño análisis, ¿no? Porque han coincidido pues resultados de Telefónica y de Indra, que son dos empresas en las que el gobierno de Sánchez ha entrado en el accionariado, ¿no? O ha ido incrementándolo, ¿no? Y bueno, es verdad que son resultados muy dispares, ¿no? Porque claro, Telefónica está en medio de su salida de Hispanoamérica, supone unos costes, desde luego le suponía unos costes mucho mayores estar allí porque perdía mucho dinero.
y luego y está en medio del ERE también, ¿no? Y luego Indra, pues claro, está en un sector que está creciendo mucho, pero claro, en el que se está aplicando una estrategia de situarla como empresa tractora, ¿no? Que la idea de fondo la comenta el propio presidente actual, ¿no? Es que eso, que sea la empresa que acoja los contratos, digamos, ¿no? Y luego reparta, ¿no? O sea, reparta entre el sector de la defensa, ¿no? ¿Esto cómo se puede, es decir, cómo se puede ver ahí el papel del Estado? ¿Se puede ver que está aportando algo ahí en estas dos empresas privadas? Bueno, en general el papel del Estado es el de regular en sectores que son especialmente delicados y no entrar en el capital de las empresas. Es decir, las empresas funcionan mejor cuando son privadas. Repsol, Endesa, Telefónica, eran antes públicas, empresas públicas se fueron privatizando, Iberia. Ahora hemos puesto el ejemplo de las infraestructuras, pues como una empresa como AENA no nos cuesta un duro a los españoles, les cuesta a los que viajan en avión, porque es una empresa autosuficiente que ha entrado el capital privado con un 49% y el 51% es público. ¿Cómo esa empresa AENA funciona bien? En cambio, pues las vías de tren, ADIF, pues tiene muchos problemas. Entonces, sí que cuando el sector privado trabaja y la dejan trabajar tranquila, la economía funciona mucho mejor. Y un ejemplo es el de Telefónica que has puesto. Y reforzando lo que ha dicho antes Santiago, cómo cuando el sector público o cuando los ministros se meten con las empresas privadas, la inversión exterior directa que viene de fuera, pues esa inversión pues se frena, ¿no? Como se ha frenado en el 25 y veremos en el 23, o sea, el atractivo en el 26, el atractivo por España está enfriado. Nosotros estábamos entre los 10 primeros países con mejor calificación para la inversión directa exterior y hemos salido este año, porque ya no estamos en los 10, somos el 11, ¿no? Pero bueno, es una señal de que algo ahí no funciona y que el Estado debería mantener su papel en lo que le toca y dejar al sector privado que funcione bien. Los bancos, pues que los bancos, ahí tenemos nuestros ahorros. ¿Por qué tenemos tanta confianza en los bancos? Pues porque los bancos invierten su dinero que es de sus depositantes, lo invierten de una manera diversificada, de manera que nunca un depositante en España ha dejado de cobrar su depósito. Es decir, nunca ha habido un desastre como el 2008, que al final fue un desastre financiero, pero que todos los depositantes recuperaron su dinero. O sea que eso, meterse ahora con la señora Botín, que es una empresa familiar, o con el señor de Inditex, que es una empresa familiar, o con el señor de Mercadona, que es una empresa familiar. El 65% del PIB español, como el Corte Inglés, lo hace empresas familiares, empresas que han partido de cero, de señores que ahora dan empleo y dan trabajo a muchísima gente. Entonces yo creo que mejor dejar las cosas como están, que no que el gobierno intervenga. Oye, hablando de empleo, ya como tema final quería preguntaros, bueno, parece que Yolanda Díaz ya ha anunciado que que no se presentará como cabeza de lista de Sumar en las próximas elecciones. No se sabe todavía si seguirá como ministra de Trabajo. Ya hay, pues los sindicatos, por ejemplo, ya están haciendo una especie de análisis de su mandato, lo cual pues la dan por amortizada, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? O sea, el conjunto de medidas que ha ido tomando, pues desde luego no parece, decir, pues la cuestión del salario mínimo, pues parece que ha afectado a la creación de empleo, claramente, ¿no? Que ella lo tiene como bandera, ¿no? Pues ha recortado creación de empleo. Luego, pues en fin, durante su mandato, pues también al frente del ministerio, pues hemos tenido esta evolución de los fijos discontinuos, ¿no? Que los inactivos, pues se calcula, si no recuerdo mal, entre 800.000, 900.000, o sea que son más personas que no están trabajando en la actualidad, ¿no? En fin, son medidas que parece que no han funcionado, ¿no? Santiago, ¿cómo verías un poco la evolución de
el trabajo que ha hecho Yolanda Díaz en este tiempo? Bueno, la verdad es que ha sido un ministerio de mucha actividad. Hizo la reforma laboral, la subida efectivamente del salario mínimo, que nunca se puede estar justificado, pero lo que sí que yo creo que ha faltado, sobre todo en los últimos tiempos, es hacer las medidas con consenso, ¿no? Con consenso, sobre todo con los empresarios. Yo creo que el gobierno debe estar siempre como equilibrio, ¿no? Entre los agentes sociales que tienen, yo no estoy diciendo que no, intereses legítimos o tienen demandas legítimas, pero los agentes sociales no solamente son los sindicatos, también son los empresarios, que además son centrales para que haya confianza, haya generación de empleo, haya inversión, ¿no? Entonces yo creo que en los últimos tiempos, o buena parte de su mandato, ha sido un mandato en el que se han tomado muchas decisiones unilateralmente, y yo creo que el lado del empresariado no ha estado satisfecho, y eso no es bueno. Y eso evidentemente no es bueno porque, repito, la confianza es que haya consensos, es decir, haya avances conjuntos, no solamente por un lado y solamente con un determinado sesgo, podríamos decir, ideológico o práctico, pero que siempre ha ido siempre en la misma dirección, ¿no? Eso no es bueno, yo creo. Rafael, tu visión de Yolanda Díaz. Bueno, cosas positivas, pues los ERTEs durante la pandemia, yo creo que fue un acierto. La ley de riders, yo creo que también es algo que hay que destacar, ¿no? Pero en conjunto, pues lo que ha hecho Santiago, es decir, que los fijos discontinuos no sabemos cuántos son, ni sabemos cuántos están parados y cuántos están en actividad. La reducción de la jornada laboral pues no salió adelante, o sea que fue un pequeño desastre, y completamente de acuerdo con el desprecio que ha tenido a la COE. Es decir, una ministra de Trabajo tiene que estar con los sindicatos y con la patronal y hablar, comunicarse y que haya transparencia en el diálogo social, y eso no se ha producido. Muy bien, bueno, pues con esto hemos llegado al final. Muchas gracias a Santiago Carbó, Rafael Pampín, a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.